Buenos días. Primero, quiero agradecer al comité organizador por la invitación que se me ha hecho. Es realmente una distinción poder compartir con ustedes en este importante evento. El tema que nos ocupa hoy día es cirugía de control de daños, también conocida como Damage Control Surgery o simplemente Damage Control. A ver, ¿qué pasaba hace muchos años cuando operábamos a un paciente con un trauma mayor, es decir, con lesiones múltiples, con gran sangrado? Cuando aplicábamos la cirugía, que yo, entre comillas, llamo ahora tradicional, primero hacíamos un control del sangrado, identificábamos las lesiones de los diferentes órganos, reparábamos y, si había necesidad, hacíamos la reconstrucción. La operación podía ser muy bonita, técnicamente impecable, pero fíjense la mortalidad que teníamos, 70-90% de mortalidad. No funcionaba nuestro tratamiento. Stone ya en el año 83 hablaba del empaquetamiento, de la cirugía abreviada, de postergar la cirugía definitiva y mejoró un poco la sobrevida. Burch en el año 92 ya hablaba de la laparotomía abreviada e identificó la triada que ya vamos a conversar ahora de hipotermia, acidosis y coagulopatía. En el año 1993, Michael Rotondo acuña el término de Damage Control Surgery o cirugía de control de daños. ¿De dónde viene este término de control de daño y qué es importante entender porque se va a comprender mucho más esta pequeña charla? El damage control es un término naval. Se utiliza cuando una embarcación, hablemos de un barco, sufre alguna avería, algún accidente o es bombardeado, qué sé yo, inmediatamente hacen el recuento de los daños que hay. Imaginemos que hay 12 daños. La pregunta siguiente es, de esos 12 daños, ¿cuántos daños hacen que se hunde el barco? 2. Muy bien, solamente nos vamos a dedicar a estos 2 y los 10 lo dejamos para después. Va a ser importante, pero en este momento lo más importante es mantener a flote el barco. Muy bien, esa filosofía fue llevada a los pacientes que sufren traumas múltiples, de alta energía. Entonces, ¿qué es la cirugía de control de daños? Es la que se realiza en los pacientes con trauma múltiple, con shock hemorrágico profundo, que van a tener una secuela metabólica preoperatoria e inclusive durante el acto quirúrgico, transoperatorio, ¿no es cierto? Comprende la necesidad de detener el sangrado, restablecer el estado fisiológico, ¿no? Mediante una reanimación, acortar el tiempo operatorio, acuérdense, acortar el tiempo operatorio y finalmente dar solución a los problemas en forma diferida. ¿Cuándo o en qué pacientes podemos aplicar esta estrategia que realmente es una estrategia de manejo? En todos los traumas penetrantes múltiples, especialmente en el torso, traumas cerrados con liberación de alta energía en el torso, inestabilidad hemodinámica profunda, y esta triada que la voy a ir repitiendo al inicio con bastante frecuencia: acidosis, coagulopatía e hipotermia. Cuando hay un compromiso vascular abdominal importante, cuando hay una pérdida sanguínea por traumas múltiples que nos llevan a una exsanguinación multiregional. Y cuando podemos medir la famosa triada acidosis, hipotermia, coagulopatía. Y atención, cuando la reanimación, cuando llega el paciente al centro hospitalario y el tiempo operatorio es mayor de 90 minutos, eso también es otra indicación. Imágenes como estas se van a dar en el paciente. En el transoperatorio, fíjense, el cirujano de trauma, el cirujano que hace emergencia, no puede estar pensando recién durante el acto quirúrgico en esta estrategia. La tiene que tener presente desde que llega a examinar al paciente. Pero si esto no pasa, cuando en el intraoperatorio tenemos una temperatura menor de 35, cuando tenemos un pH menor de 7,2, cuando hay un déficit de base y un lactato déficit importante, un aumento del lactato Ringer, o cuando ya tenemos coagulopatía o el paciente ha recibido una transfusión masiva, es decir, tiene más de 10 paquetes globulares transfundidos, también es indicación.
Traumas penetrantes como este no son muy frecuentes, pero se dan de hecho, y me da pie para hablar de esta acidosis, de esta triada, ¿no es cierto? Esta triada que es acidosis, hipotermia, coagulopatía. La acidosis, ¿cómo la comprendemos? Hay un gran sangrado, hay una hipovolemia, hay menor aporte de oxígeno a nivel tisular, la célula entra a un ciclo anaerobio, la conclusión es, se van a formar metabolitos, ácido láctico, ácido pirúvico, conclusión, acidosis. ¿De acuerdo? La hipotermia. Uno puede creer que la hipotermia, eso se da cuando hay temperaturas de -0. No, se dan en cualquier ambiente. Recuerde usted, solo por el sangrado se pierde calor. Ya entramos en un grado de hipotermia. ¿Sí? Cuando llega al hospital o en el prehospitalario le van a transfundir líquidos a la temperatura ambiental, que es menor que nuestra temperatura. Va a bajar un poco más la temperatura, un poquito más de hipotermia. Estos pacientes están tan delicados que van a necesitar transfusión de componentes sanguíneos. ¿Y cómo vienen esos componentes sanguíneos? Helados, fríos, más hipotermia. Y si tiene indicación quirúrgica, como debe de ser, ¿qué vamos a tener? Que cuando se hace una laparotomía se pierde una gran cantidad de calor. Entonces, hay hipotermia. En todos los pacientes hay que pensar en la hipotermia. Y la hipotermia condiciona la coagulopatía y más aún en presencia de acidosis. Entonces, esta es la triada mortal. Esta es la triada que mata. Y hay que combatir esta triada para poder salir adelante con nuestros pacientes. Otros casos de... Entonces, cuando yo estoy incapacitado, no puedo realizar una hemostasia adecuada debido a que es inaccesible, por ejemplo, una vena suprahepática, ¿no? O tengo coagulopatía, cuando hay una lesión venosa mayor, cuando son múltiples las lesiones que se están asociando, o cuando tengo un índice de severidad mayor de 35 y lo que hemos dicho, un shock más de 70 minutos, uno dice 90, hipotermia menor de 34, coagulopatía y acidosis, con un pH menor de 7,2. Y entonces Rotondo describió lo que él denominó damage control, cirugía de control de daño. Inicialmente él describe 3 fases. La fase 1, cirugía abreviada. Fase 2, reanimación en la unidad de cuidado intensivo. Fase 3, reoperación planeada. Johnson en el año 2001 agrega una cuarta fase que le llama la fase 0. Es la que se da en el prehospitalario y cuando llegue el paciente al hospital a emergencia o urgencia. ¿Sí? ¿Cuánto duran estas fases? La prehospitalaria, el ideal, 1 hora, un poco más, un poco menos, la llamada hora dorada. ¿De acuerdo? La cirugía abreviada, vamos a descubrir que la cirugía, mientras menos es el tiempo, más posibilidades de que el paciente salga adelante. Y entonces decimos entre 60 y 90 minutos. Luego viene la fase 2, que es la reanimación en cuidado intensivo, y finalmente la fase 3, que es la reoperación planeada. Empecemos con la fase 0. La fase prehospitalaria, la que se da en emergencia hospitalaria inicial, ¿qué va a comprender? Si es que hay una hemorragia externa, control, con compresas o con compresión digital. El transporte rápido al centro más adecuado y más cercano, en ese orden. Y, atención, prevención de la hipotermia. Fíjense, ya estamos pensando en la hipotermia. Abrigaremos al paciente. Si tenemos la capacidad de pasar líquidos tibios, enhorabuena. Pero ya estamos pensando en prevenir la hipotermia. En la fase 1, la llamada cirugía abreviada tiene los siguientes principios que es importantísimo comprender. El tiempo disponible para la reparación es inversamente proporcional a la severidad de la lesión. Quiere decir que el paciente, mientras más comprometido esté, mientras más lesiones tenga asociadas, tiene que ser el tiempo más corto para que podamos tener
la posibilidad de salir adelante con el paciente. El tiempo va a ser uno de nuestros parámetros que vamos a tener presente para poder llevar con éxito la atención de nuestros pacientes. Hay que realizar la cirugía mínima, nos vamos a dedicar a controlar el sangrado y la fuga del contenido intestinal. Y vamos a evitar hacer procedimientos complejos o de reconstrucción que nos van a consumir, ¿qué? Tiempo. Y el tiempo es nuestro enemigo en este caso. La cirugía abreviada tiene 3 objetivos: control de la hemorragia, control de la contaminación y, por último, el cierre temporal de la pared. En el control de la hemorragia, de inicio vamos a hacer una laparotomía exploradora, vamos a encontrar gran cantidad de sangre, aspiramos, ponemos gasas en los 4 cuadrantes, ubicamos el cuadrante de donde es el origen de la lesión principal, vamos a hacer compresión con gasas o digital, podemos hacer el control de la aorta a nivel del hiato esofágico versus cuál es la alternativa, una toracotomía de resucitación con un clampaje de la aorta. Cuando el hígado está comprometido, como sucede en la gran mayoría de estos casos, la maniobra de Prinke está indicada. Podemos ligar venas y arterias, podemos usar shunt temporal o podemos hacer otro tipo de taponamiento, no solamente con gasas, sino también con balones. La recomendación en trauma, una incisión amplia, una incisión sifopubiana que nos permita un buen abordaje de la cavidad abdominal para poder examinar en forma exhaustiva todos los órganos que lo contienen. En el control del sangrado, ya hablamos del control temporal, hay que avisar al equipo, normalmente el equipo ya está, pero no está de más mencionarlo, avisarle a nuestro anestesiólogo desde el inicio, ¿no? Tener a la mano sangre instrumental adecuada. Si yo no he hecho una buena incisión amplia, amplíe usted su incisión, mejore la exposición y llame a alguien que le pueda ayudar con igual o más experiencia que usted. Esto, el doctor Richard decía, este es un partido de la Champions League, tienen que ir los titulares, no pueden ir los suplentes, ¿de acuerdo? El control de la hemorragia es el objetivo principal y primario y va a consistir en la reparación o en la ligadura de vasos. ¿Cómo van a ligar arterias? Sí, sí podemos ligar en el abdomen. ¿Qué podemos ligar? Podemos ligar todos a excepción de arteria mesentérica superior, arteria renal y arteria ilíaca común. ¿Sí? Después ligamos por circulación colateral, va a haber la compensación adecuada. Puedo usar shunt con tubos plásticos si es necesario. ¿De acuerdo? No voy a perder tiempo en poner una prótesis que usan los amigos cardiovasculares. Me va a consumir tiempo. Otra vez, el tiempo es la clave. ¿Sí? Voy a empaquetar. El packing no reemplaza una ligadura. Atención. Si hay un sangrado importante que depende de un vaso igualmente importante, el empaquetamiento va a fracasar. El empaquetamiento está dado para vasos de calibre pequeño y para coagulopatía, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer una disquisición muy rápida. Aquí ven ustedes una lesión de la arteria ilíaca, se le ha puesto un catéter y se le ha asegurado con dos suturas con lino, ¿de acuerdo? Acá vienen otros ejemplos más, acá mucho más cercano, acá la del doctor Richard y aquí otro más. ¿Sí? ¿Qué otras alternativas tenemos? Acá es el caso del grupo colombiano en Cali que me proporcionó esta imagen y ven ustedes que pusieron una pinza, paró el sangrado, pero no podían hacer la hemostasia. Dejaron la pinza, a las 36 horas lo reoperaron sin ninguna complicación, felizmente. Entonces, todo lo que pueda ayudar a parar el sangrado es bienvenido. En el empaquetamiento, vamos a hablar de las indicaciones cuando tienen más de 10 o 15 paquetes. Oiga, si usted tiene más de 10 paquetes, ya no piense, tiene que hacer empaquetamiento, no puede perder más tiempo. Cuando el índice de severidad de trauma es mayor de 35, cuando la hipotensión, el paciente ha estado en shock más de 70 minutos,
yo ya estoy pensando, antes inclusive de entrar a sala, en hacer cirugía de control de daños y el empaquetamiento tenerlo de primera instancia. Y lo que hemos dicho de la triada, la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Aquí estamos poniendo un taponamiento, puede ser gasas, yo prefiero gasas, es lo que más uso, alguna vez he usado compresas de tela, sí, pero es cuestión de gustos, ¿de acuerdo? Ambos bien puestos, bien indicados, dan buenos resultados. ¿Dónde más lo usamos esto? En hemorragia por trauma hepático grave, lesión vascular, hematoma retroperitoneal. Atención, a mí cuando me formaba como cirujano me dijeron que cuando algo sangra, primero una pincita, una ligadura, una sutura, coagulación, y si ya no puedes, el empaquetamiento. Eso ha cambiado. El empaquetamiento tiene que ser definido entre los 5 a 10 minutos de iniciado el acto quirúrgico. Identificado el grado de lesión, descartar que haya un vaso sangrante importante, un vaso importante que sangra, y hacer el empaquetamiento. La demora en tomar la decisión se asocia a una elevada mortalidad, por lo que el taponamiento ha pasado a ser una medida terapéutica primaria. Y el empaquetamiento, el concepto es en el hígado, ponerlo de tal forma que la fuerza de los vectores se encuentren entre ellos a nivel de la lesión del hígado. Entonces, voy a poner gasas en el lado derecho y en el lado izquierdo para que compriman la lesión en la parte superior y en la parte inferior. En la parte anterior no se recomienda hacer un gran taponamiento. De hecho, lo hacemos, pero con cuidado, porque si hacemos mucho, podemos comprimir la vena cava y tener otro tipo de complicación. Entonces, la cirugía abreviada, hemos controlado la hemorragia. ¿Cuál es el otro objetivo? Controlar la contaminación. ¿La contaminación de qué? ¿De dónde? Del tubo digestivo. Que la secreción intestinal o gástrica no pase a la cavidad peritoneal y tengamos una peritonitis. Entonces, ahí voy a ligar o grapar el intestino. Si hay necesidad de hacer resecciones, haré resecciones sin anastomosis, ligo los cabos. Puedo ligar el urétero o hacer drenajes externos. Puede ser manual, acá están viendo ustedes cómo se hace con una sutura, una ligadura simple, o con sutura mecánica, lo que tengan a la mano, que sea rápido. Y el tercer objetivo es el cierre de la pared. El cierre de la pared tiene que ser rápido y efectivo. Usamos la bolsa de Bogotá, también llamada bolsa de Borraes, en honor a Osvaldo Borraes, que fue el primero que utilizó y describió esta técnica. Es súper barato, está al alcance de todos, el envase de los sueros, el plástico. Nosotros usamos la bolsa colectora de orina, hacemos un surgé continuo y ahí tenemos una bolsa de Bogotá que además, como es transparente, nos permite ver el tipo de secreciones que puede presentarse. Acá otro ejemplo con puntos separados. ¿Se puede usar terapia de presión negativa? Sí, lo puedes poner. No se recomienda usarlo de inmediato. Mientras no tengas la certeza de que no hay sangrado, no vas a usar la terapia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros personalmente no la uso de inicio. Para después sí. La fase 2 es el paciente, entonces ya se hizo la cirugía abreviada. El paciente de sala de operaciones pasa directamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el objetivo del paciente? Del paciente en el cuidado intensivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Vamos a pasarle líquidos calientes, le pasaremos plasma fresco, le daremos el soporte ventilatorio, vamos a maximizar los parámetros hemodinámicos. ¿De acuerdo? Cuidado, en esta fase, tener presente una complicación, síndrome compartimental abdominal, asociado o a sangrado o a una posición hemos utilizado muchas gasas en el empaquetamiento, que se ha descrito como una causa del síndrome compartimental. Podemos identificar otro punto de sangrado por angioembolización, podemos hacer el tratamiento.
Finalmente, el paciente va a estar 24 a 36, 48 horas y el intensivista me va a decir, el paciente ya no está coagulopático, no está acidótico y no está hipotérmico. Y entonces yo hago lo que se llama la reoperación planeada. Programo a mi paciente a mañana a primera hora, mi equipo quirúrgico bien descansado, banco de sangre me da el crédito total para lo que yo necesite, ¿no? Y empezaremos sacando el empaquetamiento, ¿no es cierto? Voy a explorar la cavidad, ahí busco si hay algún otros órganos lesionados o no, que pueden haber pasado desapercibidos otras lesiones. Ahí puedo hacer resecciones y anastomosis, puedo hacer ostomías, todo lo que yo considere necesario. Ya el tiempo no me preocupa, ¿de acuerdo? El tiempo no me preocupa. Y entonces podemos hacer un tratamiento adecuado del paciente con tranquilidad, que no debería haber un problema. El cierre de la pared. El cierre de la pared, en este caso ya lo hacemos en forma convencional. Es decir, vamos a cerrar la pared abdominal por planos, peritoneo, aponeurosis, piel. ¿De acuerdo? En el caso que yo sospeche la presencia de un síndrome compartamental o estemos ante la evidencia, dejamos el abdomen abierto. Acá podemos utilizar la terapia de presión negativa. ¿De acuerdo? Atención, si durante esta fase, al sacar las gasas, el paciente vuelve a sangrar, trato de cohibir ese sangrado y llego a la conclusión de que no puedo, tengo que volverle a hacer otro empaquetamiento, volvemos a la fase 1 de la cirugía de control de daños. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestra fase 1. Y este es un ejemplo de cómo estamos retirando unas gasas. Para retirar las gasas de un taponamiento hepático, la fórmula es agua, mucha agua, y mucha paciencia. Ir lentamente, lentamente, lentamente. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Que la mortalidad que estaba en 70-90% se ha reducido a la mitad. Esta es una estrategia que ha surtido efecto, que salva vidas. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que trabajamos en emergencia tenemos que tener presente esta estrategia terapéutica. Esta estrategia terapéutica. Y hasta aquí nomás, quiero agradecerle una vez más por la invitación y desde Lima, Perú, nuestro hospital Edgardo de Valiati Martín está a disposición de todos aquellos que quieran visitar. Muy bien, muchas gracias.